Corte de Justicia de la Nación, la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México. Les doy la más cordial bienvenida a la cuarta conferencia en el marco del Diplomado Argumentación Jurídica, Perspectiva, Estándares Internacionales y Perspectiva de Género. Esta cuarta conferencia tiene como tema obligaciones internacionales en materia de género, y yo les recuerdo, aprovecho la oportunidad para recordarles las finalidades de este diplomado y de este grupo de conferencias magistrales. El diseño de este diplomado es virtual, justo porque una de las pretensiones de las instancias convocantes era conciliar agendas muy saturadas de trabajo con la posibilidad de la capacitación, y por eso se escogió la modalidad virtual. Pero otro de los objetivos fundamentales que teníamos cuando decidimos que este programa de capacitación tendría la modalidad de virtual era justamente facilitar que otras personas, que otros funcionarios y funcionarias jurisdiccionales en las entidades de la República se favorecieran de este esfuerzo. Y por eso lamentamos profundamente lo que ocurrió la sesión pasada, donde la participación justamente de las personas que nos visitan a través de las casas de la cultura jurídica de las diversas entidades de la República se vio entorpecida por las dificultades técnicas que surgieron a propósito del cambio intempestivo de sede. Creo que finalmente hemos encontrado un modelo que concilia la comodidad de las personas que nos acompañan en el Distrito Federal y la posibilidad de participación de la gente que nos acompaña desde las casas de la cultura jurídica. Esta tarde me da muchísimo gusto encontrarme con una querida y un queridísimo colega que nos van a acompañar para disertar sobre el tema de esta cuarta conferencia, y a quien yo les doy la más cordial bienvenida. El doctor Rodrigo Jiménez, bienvenido Rodrigo, buenas tardes, y la maestra Regina Tamés Noriega, bienvenida Regina, hola, buenas tardes. Les comento que la dinámica de esta mesa es un poco distinta de la dinámica de las mesas que nos precedieron o de las mesas precedentes. En esta ocasión el formato no será un formato propiamente de debate, sino más bien un formato informativo, para lo cual yo voy a pedir a cada uno de nuestros invitados que tomen la palabra hasta por 25 minutos y después vamos a abrir un espacio de participación para las casas de la cultura jurídica y para las personas que nos acompañan en el público asistente esta tarde. Yo solamente quiero estar segura de que las casas están por ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos oyen? ¿Nos escuchan? No tengo respuesta, no sé, todo, me dicen que todo está bien. Estamos como en la televisión aquí con señas y las señas me dicen que todo está bien. Bueno, yo ahora voy a presentar justamente a la maestra Regina Tamés Noriega, a la que le voy a pedir que haga uso de la palabra hasta por 25 minutos. Regina Tamés es abogada por la Universidad Iberoamericana y maestra en Derecho Internacional con enfoque de Derechos Humanos por la American University Washington College of Law. Fue coordinadora del área de fortalecimiento institucional de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí se brindó asistencia técnica sobre políticas públicas en materia de derechos humanos y coordinó el proyecto sobre derechos humanos de las mujeres. Ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil como Epiqueya, una organización mexicana, el Centro por los Derechos Reproductivos y el Centro por la Justicia Internacional. Y además ha realizado pasantías en organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente trabaja para Planned Parenthood como oficial de programas, está encargada de proyectos de incidencia política para el avance de los derechos sexuales y reproductivos, es además profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Bienvenida Regina, buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación a las instituciones que convocan a este evento. Creo que es una gran oportunidad el tener un espacio de reflexión sobre estos temas y ver cómo las obligaciones internacionales dejan de ser
algo en abstracto y se pueden aterrizar a la práctica cotidiana, sobre todo en este caso del Poder Judicial, de quienes están operando la justicia. Solamente antes de empezar me gustaría mencionar que, bueno, el tema que se me ha pedido desarrollar son las obligaciones internacionales en materia de género. Mi presentación estará basada en aquellas obligaciones que están encaminadas a buscar la igualdad entre mujeres y hombres, y por cuestiones de tiempo no me referiré a otras obligaciones en materia de género, porque sería muy amplio. Bueno, para empezar me gustaría hablar sobre las obligaciones internacionales en general en materia de derechos humanos. Como ustedes saben, uno de los logros más importantes que han tenido los organismos internacionales en materia de derechos humanos ha sido justamente la consolidación de un conjunto de normas que establecen estándares internacionales en materia de derechos humanos. También, como ustedes ya lo han visto a lo largo de su diplomado, estas obligaciones internacionales contenidas en los diferentes tratados se complementan con recomendaciones, observaciones, resoluciones, etcétera, tanto de organismos cuasi jurisdiccionales como organismos jurisdiccionales, y en el caso de México, pues principalmente del sistema universal y del sistema interamericano, de ONU y de la OEA. Es importante mencionar que México siempre ha sido un país que ha tenido una presencia importante en el área internacional en materia de derechos humanos. De hecho, fue uno de los fundadores de la Organización de Naciones Unidas y de los estados que firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948. Y así, a partir de la época de los 80, el Estado mexicano empieza un proceso muy amplio y sostenido de ratificación de diversos instrumentos internacionales, y hoy en día el resultado es que podemos decir que México hace prácticamente parte de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esto es algo de aplaudirse, pero también es un gran reto, pues las obligaciones son amplísimas. Sabemos también, como ustedes ya lo han visto a lo largo de las diferentes clases que han cursado, que el Estado mexicano, cuando ratifica estos instrumentos internacionales, bueno, no solamente es un acto… ¿Sí se escucha? No solamente es un acto, por decirlo, político, sino que se generan obligaciones jurídicas y vinculantes para el Estado mexicano, y de hecho estas obligaciones deben de absorberse para ser parte de la normativa interna, y todo su aparato gubernamental y todo el quehacer gubernamental tendría que estar encaminado para dar cumplimiento a estas obligaciones. ¿Y esto qué significa? Que bueno, las obligaciones son de naturaleza amplísima, van desde obligaciones que tienen que ver con medidas administrativas, medidas judiciales. Muy bien. Bueno, entonces las obligaciones que México adquiere al ratificar estos instrumentos van desde medidas legislativas, medidas judiciales, administrativas, económicas, políticas, educativas, etcétera, etcétera. Y creo que de manera equivocada se ha pensado que con el paso de la armonización ya tenemos gran parte cumplida, ¿no? Y creo que es el momento en donde está México actualmente. Hay un gran esfuerzo por lograr una armonización legislativa, pero falta todo el tema que, digamos, es lo que hace que estos derechos realmente sean implementados. Y justamente aquí es donde me gustaría empezar a vincular estas obligaciones con el Poder Judicial. Como ya mencionaba, aunque México hace parte de estos tratados internacionales y está obligado a cumplirlos, generalmente es a través de su poder ejecutivo o legislativo que se piensa que se va a dar cumplimiento. Sin duda, pues también el Poder Judicial tiene gran parte de estas obligaciones. Y en realidad es que de poco sirven estas buenas legislaciones si no van a poder ser aplicadas o interpretadas de manera progresiva para garantizar los derechos de todas las personas, y en este caso en particular las mujeres, quienes han sido las que han sufrido discriminación históricamente. Lo mismo mencionando las medidas presupuestarias que les decía, si estas legislaciones no cuentan con un presupuesto para hacerse efectivas, pues también van a seguir siendo adorno estas legislaciones, o bien si no se cuentan con los mecanismos
que vayan a facilitar la implementación de los mismos, o incluso si la propia sociedad no considera que existe estos derechos o que pueden ser exigidos estos derechos, que pareciera que ahí están, pero que en realidad no es una verdad el que se tenga acceso a estos derechos. Lo que sí es importante reconocer es que este conjunto de reformas que se han hecho tanto a nivel constitucional como legislativo, o sea, de esta armonización, lo que han hecho es que han colocado de alguna manera en el centro los derechos humanos, y eso es un avance que podemos reconocer hoy en día. Y el derecho positivo mexicano ya realiza un reconocimiento más amplio de los derechos humanos de las personas que habitan en este territorio, aunque obviamente se podría lograr mucho más, y hemos visto que ha habido esfuerzos a nivel del Congreso por lograr estas reformas constitucionales. Y volviendo entonces al reto, como les decía, el reto está en que se pueda hacer esta implementación. Como ustedes saben, muchas personas en México no cuentan con las capacidades y los instrumentos justamente para acceder a estos derechos y para hacerlos exigibles frente a las autoridades del Estado. Y así pues, en la mayoría de las ocasiones se crea un gran abismo en lo que dice la normativa, en la norma jurídica, y la realidad que viven millones de personas en México. Y en este enorme reto de implementar y hacer realidad estos estándares es donde el Poder Judicial desempeña un papel crucial. Pues aunque nuestro sistema jurídico ya contempla algunos mecanismos e instituciones diversos también responsables de la protección de los derechos humanos, no cabe duda de que el Poder Judicial es la institución que por excelencia le corresponde el proteger y hacer valer los derechos de las personas. El Poder Judicial cumple con un importante papel en el cometido de lograr que los derechos humanos tengan en todo tiempo y lugar una protección efectiva y eficaz. Las interpretaciones que se hagan desde las Cortes debieran de hacerse en todo momento a la luz de los estándares más altos. ¿Y esto qué significa? Que los estándares más altos son los que garantizan la mayor protección a las personas. Y esto generalmente se puede lograr utilizando los estándares internacionales. La relación entre el Poder Judicial y los derechos humanos es sumamente estrecha. Pues no solamente constituyen el mecanismo idóneo para hacer efectivos los derechos de las personas, sino es la institución que tiene las facultades, como ya decía, de interpretar cuáles son los límites y los alcances de estos derechos, para desarrollar su contenido, para eventualmente ponderar si existe un conflicto entre algunos derechos en casos concretos, y de manera general de enriquecer a través de su jurisprudencia la protección de estos derechos humanos. Sería ideal y deseable que contáramos cada vez más con fallos y jurisprudencias que incorporaran estos estándares internacionales. Y bueno, creo que el primer paso para poder lograr esto es que justamente quienes están a cargo de esta tarea conozcan cuáles son los estándares y que vean a estos estándares como una herramienta de utilidad en su quehacer cotidiano. Y bueno, creo que este tipo de espacios es justamente un espacio importante para ir encaminados a este fin. Esto, digamos, en términos generales, ¿qué pasa con las obligaciones que se generan para lograr una igualdad entre mujeres y hombres? Como ustedes saben, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres pues ha sido una lucha que se ha venido dando desde hace miles de años por muchísimas mujeres y hombres, y hoy en día podríamos decir que pues ha habido avances, ¿no? Yo creo que en las últimas 2 décadas se han dado pasos significativos. Siendo optimista y siendo negativa, creo que también hay que reconocer que todavía los retos son grandes y que hay un camino largo por recorrer. Sin embargo, bueno, esta codificación de la que les hablaba de los organismos internacionales sobre instrumentos internacionales de derechos humanos siempre fueron como generales, de alguna manera neutrales, y se pensaba que pues ahí estaban incorporadas las mujeres. El problema era que esa neutralidad, como quedaba sujeta a una interpretación, esa interpretación no siempre le era favorable a las mujeres. De hecho, mucho pasaba al contrario. Entonces, estos instrumentos internacionales generales, como ustedes saben, por sí solos, pues no fueron suficientes para dar una respuesta a las especificidades y a las problemáticas concretas que solamente por el hecho de ser mujeres, muchas mujeres nos enfrentamos a ellas. Y es por eso que se empieza una serie de codificación de instrumentos puntuales que den respuesta a esta discriminación, que den respuesta a estas inequidades históricas, a estas injusticias estructurales
que generan esta discriminación en contra de las mujeres. Estos instrumentos que tienen como centro a la mujer pretenden romper justamente con este sistema de jerarquías. Y ojo que aquí pareciera que este sistema de jerarquías escapa al sistema de justicia, y sabemos que no es así y cada vez es más visible a través de casos. Y esta subordinación está también presente en la interpretación y en la implementación de la legislación. Y bueno, es así como se empieza a dar una construcción de lo que ustedes ya me imagino que habrán visto, de ciertos instrumentos específicos que garantizan desde la perspectiva de las mujeres, dando una respuesta jurídica a estas necesidades, que se establecen los derechos desde esa visión de las mujeres. Y bueno, en Naciones Unidas, por ejemplo, desde el año 52 se adopta una convención sobre derechos políticos de las mujeres, en el 57 otra sobre la nacionalidad de la mujer casada, otra sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima y el registro de los matrimonios del 62. Y estos son temas que todavía siguen vigentes, o sea que podríamos decir que no es que ya estas convenciones van a dejar de ser aplicables, ni mucho menos, sino que pese a los años que lleva México, por ejemplo, habiendo ratificado estas convenciones, pues todavía no se toman las medidas necesarias para hacerlo realidad. Pero como ustedes saben, el hito normativo en materia de derechos de las mujeres pues es la CEDAW, ¿no? La Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, adoptada en el 79, y México es parte desde el 81. De alguna manera, lo que hace la CEDAW, que ustedes ya sé que tuvieron también un curso sobre esto, pero sí me gustaría reafirmar que de alguna manera desarrolla el concepto de discriminación desde la perspectiva también de las mujeres. Y de alguna manera reconoce que esta discriminación que solamente viven las mujeres merece una respuesta jurídica. Por su parte, el sistema interamericano también desarrolla una convención específica que tiene que ver con la prevención, erradicación y sanción de la violencia, la llamada Belém do Pará, de la cual también México forma parte. Y volviendo un poco a la CEDAW, es interesante este instrumento porque plantea una estrategia integral para que los estados puedan justamente abordar y eliminar la discriminación en contra de las mujeres. Incluye todas estas medidas de diferente naturaleza a las que les hacía mención al inicio, y es mucho más específica en desarrollar esta norma, a diferencia de los tratados internacionales que son supuestamente neutrales. Y algo que es importante también de la CEDAW es que señala que para acabar con la discriminación y garantizar esta igualdad no es suficiente reconocer nuestras diferencias biológicas entre mujeres y hombres, sino también reconocer este contexto de discriminación en donde tanto hombres como mujeres ejercemos nuestros derechos. Con esto no quiero decir que solamente cuando vayamos a hacer uso o defensa de los derechos de las mujeres utilicemos la CEDAW o utilicemos la Belém do Pará. Creo que la combinación de estos instrumentos de derechos humanos generales, en donde obviamente están las mujeres como titulares de estos derechos, y estos instrumentos específicos son la combinación perfecta para lograr la mejor interpretación y la más progresista. Y volviendo un poco al Poder Judicial, me gustaría también reiterar la importancia que tiene, obviamente, para el ejercicio de las mujeres a sus derechos el acceso a la justicia, ¿no? Porque finalmente el acceso a la justicia es lo que constituye la base de exigibilidad de los derechos y es la fuente principal del cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por los estados. A través del acceso a la justicia es de la cual se materializa el mandato de respetar y garantizar los derechos de todas las personas que estén sujetas a la jurisdicción. Si tenemos un sistema de justicia que es acorde con tales exigencias, se supone no solo la consagración formal de recursos y garantías específicas, sino también su aplicación real y efectiva. Y siendo precisamente ahí en donde estamos, digamos, de alguna manera todos los estados atorados, ¿no? Y bueno, se ha detectado que gran parte de nuestros sistemas de justicia presentan graves deficiencias en la aplicación del marco jurídico, tanto nacional como internacional, entendiendo que el internacional hace parte del nacional, para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Y solo por mencionar un rápido ejemplo que ayuda como a visibilizar esta situación es el caso de la violencia, ¿no? En el caso de la violencia sabemos que
existen infructuosas investigaciones, que hay dilaciones indebidas, que hay un manejo impropio de la recopilación de pruebas, bajo índice de juzgamiento, la falta de imparcialidad y competencia, la prevalencia de estereotipos y prejuicios, la doble victimización, etcétera. Todo un manto de impunidad que recorre todas estas etapas del acceso a la justicia. Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que esto perpetúa un cuadro de discriminación y violencia contra la mujer y acentúa la desconfianza que tienen las mujeres frente al sistema de administración de justicia y reforzando esta posición de indefensión y marginación social en el ejercicio de sus derechos. Y yo creo que estas deficiencias y estas falencias se podrían superar si tuviéramos una interpretación progresista de los derechos humanos de las mujeres, y que se debe en gran medida, otra vez reitero, al desconocimiento. O sea, yo creo que habrá excepciones, pero una mayor parte de quienes recaen en estas ineficiencias no tanto es una cuestión como de maldad, sino es una cuestión de desconocimiento que puede acarrear obviamente la responsabilidad del Estado, ¿no? Y bueno, quisiera detenerme para hacer mención de algunos fallos judiciales de algunos países de nuestra región. Creo que este es un ejercicio que desde sociedad civil deberíamos estar haciendo, este monitoreo de cuáles son los fallos, las sentencias. También es una maraña que es súper complejo poder acceder a estos fallos, y que muchas veces entonces ni siquiera se puede utilizar lo que alguien en otro estado utilizó y hay que volver a inventar la rueda. Y esto es un ejercicio que desde sociedad civil estamos tratando de impulsar, hacer una especie de observatorio de sentencias que permita a las mujeres, a las organizaciones y al público en general, y a quienes están obviamente en la administración de justicia, tener acceso a estos fallos para ver cuáles son buenos, cuáles son malos, por qué se falló de esta manera, etcétera. Y bueno, este observatorio existe ya para algunos países y voy a compartir con ustedes algunos de los fallos, algunas buenas y otras terribles, algunas que incorporan los estándares internacionales y otras que no lo hacen. En el caso de las sentencias negativas, para empezar con el optimismo y terminar de manera positiva, hay un juez en Brasil que en 2007, en la jurisdicción primera criminal de menores de Siete Lagos en el estado de Minas, en Brasil, que libra del castigo legal a varios hombres que habían estado acusados de violencia intrafamiliar. Estos casos estaban cobijados bajo una norma que se llamaba la Ley María da Peña, que aumenta las penas de violencia contra las mujeres. Y esta ley es resultado de un acuerdo de un organismo cuasi jurisdiccional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde el Estado brasileño, después de haber sido encontrado responsable por violencia contra María da Peña, quien había sufrido varios intentos de homicidio por su pareja y finalmente queda parapléjica como consecuencia de esta violencia, y el Estado, a pesar de sus denuncias, no actúa. Una de las cuestiones que le pide la Comisión al Estado brasileño es que adecúe su normativa para poder de alguna manera dar respuesta. No es la única manera, es una de las peticiones que le hace la Comisión al Estado. El Estado adopta esta ley en donde se hace un mejor abordaje de manera más integral en la legislación, y una de estas cuestiones es que se aumentan las penas. El juez decide, digamos, el caso de María da Peña es un análisis sobre su caso, pero que es paradigmático porque representa la situación que miles de mujeres en Brasil enfrentan. Y el juez califica esta ley como absurda, diabólica e inconstitucional. Y les voy a leer los párrafos más lindos del juez en este fallo textual. Él dice que para no verse envuelto eventualmente en las alimañas de esta ley absurda, el hombre tendrá que mantenerse como un zoquete blando, en el sentido de que va a ser en la situación y tener que ceder fácilmente a las presiones de las mujeres. El resultado de estas reglas diabólicas es que la familia estará en peligro, como ya está, debilitada, los hijos sin reglas porque sin padres, el hombre subyugado. Y continúa. La mujer moderna que se dice independiente, que ni necesita padre para sus hijos, solo de los espermatozoides, porque se frustró como mujer, como femenino. Ahora bien, la desgracia humana comenzó en el Edén por culpa de la mujer, como todos lo sabemos, pero también por la ingenuidad, tontería y fragilidad emocional del hombre. O sea, comparte la responsabilidad.
el mundo es masculino, así termina. La idea que tenemos de Dios es masculina, Jesús fue hombre. Esos son los argumentos del juez que constituyen la liberación de estas personas que habían sido acusadas de violación. Y en este caso, el juzgador no solo desconoce, digo, esto es tan absurdo y tan evidente que es importante también conocerlo porque existe, el juzgador no solo desconoce una resolución de un organismo cuasi jurisdiccional, sino de que además basa su argumentación jurídica en percepciones personales que a todas luces resultan discriminatorios. Y obviamente esta es una actitud que no es aceptable de un agente del Estado. Esta persona tiene una investigación disciplinaria, ¿no? El juez. Ese es por un lado. Después hay otra que también es sumamente interesante y que a lo mejor a todas luces no es tan, sí es discriminatoria a todas luces, pero digamos es sutil esta discriminación que se esconde. Es de un juez de una corte de Preston Town en Inglaterra, quien el juez ordena emitir un veredicto de inocencia en el caso de una mujer que presentó una denuncia por haber sido violada por 5 hombres. El juez determina que la credibilidad de la mujer se hace trizas, o sea, ya no vale, cuando conoce que ella, previamente, usando un chat para hablar con otras personas, había hablado de sus fantasías sexuales. Y el fiscal le comenta a la corte que el contenido de las conversaciones que ella tiene por chat incluían el que ella tenía fantasías de tener sexo en grupo. Y esto le daba vuelco al caso y por lo tanto no consideraba apropiado que se pudiera dar mayor evidencia. El caso se cierra y ya no se permite que el jurado considere el testimonio de la mujer. Y obviamente en este caso nuevamente el juez está basando y el fiscal su argumentación en cuestiones estereotipadas y en prejuicios, ¿no? Entonces este es el segundo caso negativo. Y para ir a lo positivo, hay 2 casos. Uno que tiene que ver con un tribunal contencioso administrativo de la provincia de Jujuy en Argentina, en donde el juez analiza una acción de amparo presentada por varias mujeres, en donde ellas alegan que no existen los mecanismos para hacer valer su participación política en igualdad de condiciones que los hombres. Las mujeres, alegan que no hay una ley, por ejemplo, de cuotas o de cupos. Y el juez considera que hace lugar a esta acción de amparo y resuelve que efectivamente tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo de la provincia no están cumpliendo con su obligación de adoptar los mecanismos que sean tendientes a garantizar una mayor participación de las mujeres. Lo interesante de este fallo es que el juez textualmente cita la CEDAW. Y les leo nada más la frase en donde señala la CEDAW. Dice que a pesar de que ha habido diversos proyectos presentados en el seno de la legislatura provincial, los mismos no han sido tratados remitiéndose las actuaciones al archivo y por lo tanto no se ha tenido la consagración legislativa que establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, así como la Constitución. O sea, que no solamente hace referencia a la normativa interna de Argentina, sino que Argentina, al ser parte de la CEDAW, que la ratifica en el año 94, el juez se remite a decir, estamos incumpliendo con estas obligaciones que ya la CEDAW desde ese año estamos obligadas a cumplir. Y por último, otro caso positivo tiene que ver con otro caso de Argentina, que es un juzgado de primera instancia penal correccional de la 5ª nominación de Santa Fe en Argentina, en donde este juez condena a varios médicos que se rehúsan a iniciar un tratamiento o a practicarle un aborto a una mujer embarazada de 19 años que fue diagnosticada con cáncer. Como consecuencia de la negativa de este tratamiento, la mujer obviamente fallece. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Como les decía, positivos y negativos de cómo estos estándares internacionales pueden incluirse o no dentro de las sentencias. Y bueno, me quedaría solo compartir algunas reflexiones a manera de conclusión. Yo creo que no queda duda de que estos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y las obligaciones que derivan de ellos no deberían de ser vistos como un obstáculo a la soberanía del Estado, ¿no? Que es una argumentación que escuchamos muy a menudo en México, sino que deben de ser vistos como una herramienta de suma utilidad para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, y no solo eso, sino a contribuir al fortalecimiento de la democracia.
Estos instrumentos nos plantean unos mínimos que el Estado debiera de garantizar y brinda parámetros para que en lugar de estorbar en la interpretación, ayuden justamente a dar luz cuando existe conflicto o no se sabe de qué manera resolver. Y aquí un poco me gustaría señalar que en el caso de los derechos de las mujeres, me parece que el reto es todavía más grande, ¿no? Porque no se trata solamente de interpretar, sino de asegurarnos que esa interpretación se hace de manera, con un enfoque de género y de manera progresiva, que sí vaya a garantizar los derechos de las mujeres. Es una tarea sin duda titánica, pero me parece que es algo que se tiene que hacer y es parte de las obligaciones que el Estado ha asumido. Y el reto también se extiende, me parece, a la necesidad de no desarrollar los derechos de las mujeres como en un ámbito aparte, ¿no? El nicho de los derechos de las mujeres, y ahí está jurisprudencia, sino que no estemos aisladas del resto de la mitad de la población, que son los varones, sino que se pueda garantizar esta transversalización de la que tanto se habla, pero pocos resultados hemos visto de la perspectiva de género, y que se haga parte también esta perspectiva de género como parte del quehacer judicial. Que se busque la institucionalización y que se dejen las capacidades instaladas para que se ponga al servicio de todos los operadores de justicia. En tanto los derechos humanos de las mujeres afectan las estructuras de las relaciones sociales que históricamente se han basado en las desigualdades por género, su defensa está en constante negociación, lo cual los coloca en riesgo permanente al no verse garantizados. El Poder Judicial puede ser el gran aliado en consolidar estos derechos y acabar con esta negociación. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad. Gracias, Regina. Yo ahora voy a presentar al doctor Jiménez. Voy a presentar al doctor Jiménez y le voy a por 25. Después haremos la ronda de participaciones, a todas y a todos les parece. Bueno, el doctor Rodrigo Jiménez es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad de Costa Rica, por Derechos Humanos por la Universidad de... Ha sido profesor en diversas universidades en su natal Costa Rica y en universidades de otros países, destacan la Universidad de Alabama, la Universidad Diego Portales de Chile, la Universidad de Panamá, la Universidad de las Américas de Panamá, la Universidad Javeriana de Colombia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias de Ecuador y la Universidad para la... Es autor de diversas investigaciones que versan sobre temas de derechos humanos de mujeres, violencia intrafamiliar, derechos humanos de las personas con discapacidad y acceso a la justicia. Tiene una larga experiencia en el impartición de capacitación que tienen como público objetivo a quienes imparten. Actualmente trabaja a través del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento Delincuente en la elaboración de un manual con perspectiva de género, especialmente dirigido a personal federal. Es catedrático de la Universidad Autónoma de Centroamérica, consultor de múltiples organismos nacionales, entre los que destacan el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, la Organización del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ha trabajado también como asesor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y el Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer. Bueno, ya nada más me falta decir que también fue asesor de la Comisión Interamericana de Mujeres y el Fondo Nacional y el Fondo de las Naciones Unidas de Población. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido, doctor Jiménez. Y no sé cómo está tu micrófono. ¿No Yo quieres? creo que está bien. Ah, perfecto. Vamos a ver. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, la ponencia mía va muy encaminada a ver la evolución
de la utilización del término género a través de los instrumentos internacionales y cuál es ese impacto que tiene en los derechos humanos. Esta es una filmina tradicional que siempre se enseña en los estudios de género en todo el mundo, que es las diferencias entre sexo y género. Cuando estamos hablando de género, tiene implicaciones muy importantes en cuanto a las relaciones de poder entre mujeres y hombres. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que el reconocimiento de la palabra género desde el desarrollo de la teoría feminista de los estudios de la mujer implican una visibilización de las desigualdades de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Implica también el rompimiento de un paradigma del humano, del paradigma del hombre como el paradigma humano único, y implica también una valoración o un cuestionamiento de los valores masculinos y femeninos, con el fin de una deconstrucción de lo que la sociedad ha construido en relación a la imagen del hombre y de la mujer. Con base en ese aspecto fundamental relacionado con el poder, vamos a hacer un análisis de los instrumentos internacionales en la evolución de la utilización de la palabra género. En realidad, hablar de género es muy reciente. Si ustedes van al diccionario de la Real Academia Española, todavía no hay un reconocimiento del concepto de género como lo han desarrollado las mujeres. Y este desarrollo empieza en 1993. En 1993 se da la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena. Aquí en América Latina, un grupo de mujeres organizan lo que se llama la reunión La Nuestra de los derechos de las humanas, y las organizaciones de las mujeres en América Latina empiezan a desarrollar una agenda de incidencia en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. Y es en esta conferencia donde se menciona por primera vez la incorporación de una perspectiva de género en el desarrollo de programas regionales y nacionales. Pero todavía no hay una definición realmente dentro de los organismos internacionales de lo que es género, sino que hace una mención de lo que es la perspectiva de género a nivel internacional. En 1994, este mismo grupo de mujeres, junto con la Convención Interamericana de Mujeres, promueven la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En este aspecto, el artículo número 1 es muy claro. Para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género. Vean que se vuelve a mencionar la palabra género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Pero no hay una definición jurídica realmente de lo que es género a nivel de los instrumentos internacionales, sino que se menciona como una causa de violencia. Igualmente, en la Convención Interamericana, en el artículo 8, habla de que los estados deben de modificar los patrones culturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación formal y no formal apropiados a todo nivel, proceso educativo, para contrarrestar los prejuicios y costumbres, todo otro tipo de prácticas que se basen en la prensa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los dos géneros. Vean que tanto en la Convención Americana ya se habla de el género masculino y el género femenino, pero hace ya una referencia de los cambios culturales basados en esta teoría de género. En 1994 se da el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo. Vean que esta Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo es fundamental porque es la que pone en el tapete en la comunidad internacional los derechos sexuales y reproductivos. Y ya en esa conferencia también se hace mención que debe adoptarse una perspectiva de género en todos los procesos de formulación y aplicación de políticas. O sea, se reitera la importancia de incorporar una perspectiva de género en
esas políticas. Ya para 1995, con la plataforma de acción de la Conferencia Mundial de la Mujer de Beijing, ya la discusión se empieza a profundizar más de lo que significa género en esta conferencia. En esta conferencia es importante recalcar que se empiezan a dar luchas ideológicas muy fuertes dentro de la comunidad internacional, unas jefiadas por los grupos fundamentalistas religiosos y las otras por los movimientos de las mujeres. Y en esta conferencia se empieza a mencionar aspectos generales. Se nos fue la... no, perdón. Vamos a devolvernos un segundo. Empieza entonces a hablarse de una serie de aspectos importantes relacionados con el género. Se empiezan a dar ya definiciones, pero cada uno de los países no se toma una definición dentro de la conferencia mundial, sino que cada uno de los países o estados define lo que es género. No se llega a una definición uniforme. Por ejemplo, vemos el de la Santa Sede. Entiende la palabra género sobre la base de la identidad sexual biológica, masculina o femenina. Además, en la plataforma de acción misma se utiliza claramente la expresión de ambos géneros. Entonces, ideológicamente ya la Santa Sede ya tenía su propia concepción del significado de lo que era género y relacionado con aspectos de tipo biológico y no de construcción social. Vean otro de los comentarios que hacen los representantes respecto al término género utilizado en el documento adoptado en el seno de esta conferencia. El gobierno de Paraguay interpreta que dicho concepto se refiere a ambos sexos, el hombre y la mujer, y con dicho alcance ha sido incorporado en sus documentos nacionales. Vean que entonces en la comunidad internacional empieza a hacer una diferenciación de que género no necesariamente es mujer, de que el género no es necesariamente una preferencia sexual, como se ha querido también confundir. En la conferencia mundial también hace referencia en el plano nacional y establece una serie de obligaciones a los estados para incorporar la perspectiva de género. Por ejemplo, habla de que la capacidad productiva como parte para satisfacer las necesidades sociales y lograr el compromiso en materia de género. Y luego habla en otro de sus apartados para facilitar la aplicación de la plataforma de acción. Los países desarrollados y los países en desarrollo interesados deberían contraer el compromiso mutuo de asignar en promedio el 20% de asistencia oficial para el desarrollo y el 20% del presupuesto nacional a programas sociales básicos, y en tal sentido deberían tener en cuenta una perspectiva de género. Como pueden ver ustedes, entonces en la Conferencia Mundial de la Mujer, uno de los temas y uno de las que se discuten es la perspectiva de género, pero no se da tampoco una definición de qué significa la perspectiva de género. En la Conferencia Mundial de Desarrollo de 1995 en Copenhague, también vamos a encontrar ya la palabra género incorporada dentro del texto. Mejorar la confiabilidad, la validez, la utilidad y la disponibilidad de información estadística. Y de otra índole sobre el desarrollo social y problemas relacionados con el género. Entonces vean que también empiezan a hablar de la importancia de la información desagregada por el tema de género. Es en realidad la gran batalla que decimos nosotros en 1999 con la creación del Estatuto de Roma. En el proceso de la elaboración del Estatuto de Roma, al igual que en Beijing, hubo una confrontación entre los movimientos fundamentalistas religiosos y los movimientos de mujeres. Y uno de los aspectos digamos, me parece a mí, de la gran conquista que logra el movimiento de mujeres es una definición de lo que significa género. Y en realidad es la única definición que está establecida en un convenio internacional. Y ahí establecen que para los efectos del presente estatuto se entenderá que el término género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad. Vean que no es una definición muy amplia, no es una definición del desarrollo de la teoría de género de las mujeres, pero contiene aspectos elementales o básicos de lo que ha desarrollado
el movimiento feminista. El término género no tendrá más acepción que la que antecede. Esto es lo que se pudo negociar en el Estatuto de Roma. ¿Y para qué se negoció eso? Se negoció porque el objetivo era transversalizar el género en todo el Estatuto de Roma. ¿Cómo se logró? Se logró, por ejemplo, incorporando los delitos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, en este crimen de lesa humanidad, el tipo penal establece que también puede ser una causal o una forma de tipificar el crimen, que haya actos relacionados con el género para el exterminio de las mujeres o de los hombres. Igualmente, en este Estatuto de Roma se habla de la aplicación e interpretación del derecho de conformidad con el presente artículo. Deberá ser compatible con los derechos humanos internacionales reconocidos sin distinción alguna basada por motivos de género. Entonces se vuelve a reiterar en el Estatuto de Roma. Y en el Estatuto de Roma se da una transversalización. Si ustedes se leen el Estatuto de Roma, van a encontrar que hay una incorporación de la perspectiva de género en los tipos penales e inclusive en la administración de justicia en general, al implementar una paridad entre hombres y mujeres que conformen la Corte Penal Internacional. En el año de 1999, las magistradas de las más altas cortes de justicia de Iberoamérica empiezan a reunirse en unos encuentros de magistradas. Y en el año del 2003 asumen una definición de lo que es perspectiva de género. Entonces, en esta definición dice que entendemos la inclusión de las múltiples formas de subordinación y discriminación que frente a los hombres experimentan las mujeres de distintas edades, etnias o razas, condiciones socioeconómicas, discapacidades, preferencias sexuales, ubicaciones geográficas, dando lugar a una diversidad entre las mujeres que influye en la manera en que se experimenta la mencionada subordinación y discriminación. Entonces, en este instrumento internacional también, que es una declaración de las magistradas de la Corte, de las más altas cortes, se establece una definición de lo que es la perspectiva de género. Luego, en las demás declaraciones vamos a encontrar una serie de compromisos relacionados con la obligación de incorporar la perspectiva de género en el acceso a la justicia. En el año de 2006 se aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este es el último instrumento internacional de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas. Y en este instrumento también se pretendió incorporar en forma transversal la perspectiva de género. Vamos a encontrar en el preámbulo subrayando las necesidades de incorporar una perspectiva de género en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad. Luego habla, dos artículos específicos mencionan la palabra género. El primero es la toma de conciencia de luchar contra los estereotipos y los prejuicios y las prácticas nocivas respecto a personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad o en todos los ámbitos de la vida. Y en el artículo 16 habla de protección contra la explotación y la violencia y el abuso. Y en este artículo también hace referencia que los estados partes deberán adoptar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo y social y educativo de toda índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad tanto en el seno del hogar como fuera de él contra todas las formas de explotación, violencia, abuso, incluidos aspectos relacionados con el género. En realidad nos vamos a dar cuenta que la palabra género en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos es muy reciente, es desde 1993 que se empieza a establecer esta palabra. Y esta palabra implica el rompimiento de ese paradigma del humano, implica evidenciar las relaciones de poder que discriminan a las mujeres, implica también el rompimiento el establecimiento de la posibilidad de que una sociedad construya nuevas formas de relacionarse entre el hombre y la mujer y de construya todos los aspectos de dominación de lo masculino sobre lo femenino. En conclusión, nos vamos a encontrar con dos definiciones
A los efectos del presente estatuto se entenderá que el término género se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de una sociedad. Esa es la definición establecida por ahora en los instrumentos internacionales. Establece también lo que es la perspectiva de género, como ya lo habíamos leído en el encuentro de magistradas de las más altas cortes de Iberoamérica. Y para hacer un pequeño resumen, establece exactamente 11 obligaciones relacionadas con el género en la comunidad internacional. Uno es integrar la perspectiva de género en mecanismos para el desarrollo a nivel internacional, regional y nacional, para eliminar la violencia y la discriminación. Eso está establecido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. El número 2, modificar los patrones socioculturales de conducta del hombre y la mujer, incluyendo el diseño de programas de educación formal y no formal, apropiados a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar los prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas que se basan en la prensa o en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros, o en los papeles de estereotipados para hombre y mujer que legitiman o exaltan la violencia contra la mujer, de la Convención de Belén du Pará. El número 3, el deber de adoptar una perspectiva de género en todos los procesos de formulación y aplicación de las políticas y en la prestación de servicios, en particular de salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. Este es del programa de acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo. El 4, asignar suficientes recursos, incluidos en las necesidades para llevar a cabo análisis con perspectiva de género, de la Conferencia Mundial de la Mujer del 95. Asignar recursos en promedio de un 20% de la asistencia oficial y el desarrollo y el 20% del presupuesto nacional a programas sociales básicos, y en tal sentido deberían tener en cuenta la perspectiva de género también de la Conferencia Mundial. De la Cumbre del Desarrollo, mejorar la confiabilidad y la validez y la utilidad y la disponibilidad de información estadística